Ok, pues bienvenido Sergio a este episodio, gracias No, por aceptar la invitación. y gracias por la invitación. Y pues, si nos pudieras compartir un poquito cómo has iniciado, o sea, me gustaría conocer un poquito más tus inicios, porque mira, yo de tiempo atrás yo ya te ubicaba, sabía que hacías actuación, incluso hiciste una obra de teatro de que se fue a concursos estatales, ¿no? Algo así, Sí, sí, sí. nacionales, y resultaron ganadores. Sí. Compártenos un poquito de eso y pues hay de mil cosas que platicar contigo, ¿no? Porque, o sea, sé que también te dedicas a generar contenido en cuanto al tema de cortometrajes, de cosas paranormales, todo este rollo. Y eso pues vamos a tratarlo de ir viendo en este podcast para que nos esté contando un poquito más, pero ¿por qué no comenzamos y nos platicas un poquito más de cómo has iniciado en toda esta carrera, ¿no? De generar contenidos? Yo creo que, bueno, el inicio en el arte se me da cuando estaba en la preparatoria, tenía como algunos 15, 16 años. Eh, en algún momento vi que tenía ciertas aptitudes o cierto talento para hacer algunas cosas, para escribir sobre todo, Ajá. porque había escrito desde muy niño, pero en forma escribí una obra de teatro cuando tenía 16 que se llamaba Sobredosis y la actué y la dirigí, o sea, prácticamente me aventé todo, metí a los sindicatos para la obra. Uh-huh. Y después, bueno, de que presentamos la obra, la presentamos sin saber lo que iba a generar, o sea, fue una obra común que se iba a presentar en una sala audiovisual y luego ya después alguien la vio y la sacaron para otra escuela, otra preparatoria y luego ya empezamos a presentarnos en preparatorias aquí mismo de la región, Uh-huh. en Torreón, en Gómez y aquí en la región. Luego se abre un concurso de teatro regional de la parte norte del país y monto una obra de teatro que se llamaba El ocaso de las ilusiones, creo que era esa. Y montamos esa obra de teatro y con esa obra de teatro ganamos el primer lugar a nivel regional, que no era algo sencillo porque Uh-huh. nosotros estuvimos participando con grupos de teatro pues, muy buenos, de universidades y prestigiadas y sobre todo también de que no eran públicas, no Eran privadas. privadas, ¿no? Okay. Y desde ahí ya vi la capacidad que tenían los muchachos para hacer este tipo de obras de teatro. No es difícil conseguir actores en San Pedro porque aquí hay mucho talento. Sí me tocó a mí, no sé, dar clases de teatro fuera y se batalla más, pero aquí les menciono yo, levantas una piedra y sale un actor, un cantante, lo que sea. Sé que en San Pedro Sí. hay mucho talento, entonces no batallé mucho para conseguirlos. Luego de eso, de que ganamos el primer lugar, Telmex nos patrocina una gira, ya era a nivel nacional. Y era como que era un grupo de patrocinadores, no era nada más Telmex, estaba Multimedios, Uh-huh. Centros de Integración Juvenil y Club Santos. Okay. Era un proyecto que traían todos ahí. Y luego ya con ellos hicimos un recorrido de gira como de unas 2 semanas, que anduvimos pues en muchas ciudades. Y llevamos dos obras de teatro, las dos de mi autoría, una que se llama El Poder de la Conciencia y otra, esa misma, en el caso de las ilusiones, la llevamos de gira. Y ahí me di cuenta el impacto que generaba el medio, o sea, éramos un grupo de chavos, todos muy jóvenes, y ya teníamos una resonancia a nivel nacional. O sea, si en algún momento yo tenía, cuando hicimos esa gira ya, que estuvimos en varias partes de la República, tenía yo 19 años. Uh-huh. Y nunca había visto la magnitud de lo que estábamos haciendo hasta que un día en Juárez, en Ciudad Juárez, nos presentamos en el Teatro de las Américas. Y hay un director de teatro que traía un grupo de teatro importante que se quedó impactado con lo que habían hecho los chavos, pues, todos de San Pedro, con la actuación que habíamos tenido. El teatro estaba a reventar cuando presentamos la obra. Y me queda muy marcado a mí el señor de esos directores de teatro, te los puedes imaginar canoso, con su colita de caballo y todo, que no sabes si son buenos o no, pero ya lo ves y dices, este va a ser cabrón para Pues lo sí, que debe hace. ser pesado, ¿no? Para estar ahí. Y le dice a una de mis muchachas que traía ahí actuando, le dice, oye, primero felicitarte por la obra, pero
dime quién es el director, porque quiero hablar con él. Ajá. Y la muchacha me apuntaba él y le decía al señor, no, yo te estoy hablando del director, de la obra. Y la muchacha le volvía a decir es él. Y desde ahí me quedó muy marcado porque cuando ya platiqué yo con él, me dice, no sé si te estás dando cuenta, pero tú eres el escritor y el director más joven de teatro en el país. Ajá. Y la verdad que estábamos teniendo mucho éxito, Ajá. pero contrastaba porque aquí en San Pedro nadie nos conocía. Sí, yo les platico mucho que en aquel entonces yo venía a pedir la Casa de la Cultura para que me la prestaban. No recuerdo de quién era la administración, si no te decían nombres y todo, porque me negaron en el auditorio porque aquí había un grupo de teatro. ¿En serio? O sea, de que eran los locales y Sí, nada más ellos. y no querían que nosotros ensayáramos. Ajá. Tuvimos que ensayar, te lo juro que ensayamos en la calle, ensayamos en la plazoleta Benito Juárez. Ahí nos juntábamos, nos reuníamos y ahí ensayábamos y al principio era incómodo, la gente se quedaba viendo ahí o se acercaban, pero me sirvió mucho porque de ahí saqué como que ese desprendimiento, esa movilización en el escenario de los chavos. O sea, si ya estabas acostumbrado a ensayar con gente viéndote, en el escenario se lo comían. O sea, sí, creo que nos sirvió mucho. Pero sí es muy marcado, no sé ahorita cómo esté, pero en aquel entonces era un celo total. O sea, nosotros tenemos un grupo de teatro en la presidencia y nadie les puede hacer sombra. Ajá. Y nosotros pues andábamos en esos niveles sin yo ser un director reconocido ni nada. O sea, yo no tenía amigos no sé, en los medios de comunicación. Ajá. O con directores de cine, o sea, ni prácticamente nada. Tú te fuiste formando solo, ¿no? Sí, yo 100% sanpetrino, porque por ejemplo aquí en aquel entonces estaba, creo que Moscoso de Torreón, que sí tiene mucho contacto con gente así, y nosotros hicimos nuestro camino solos. O sea, no teníamos contacto como para llegar con directores de teatro. Ajá. O con productoras teatrales y llegar a esos niveles. Y así nosotros solos hicimos mucho con esto del teatro. Fueron muchas cosas. O sea, ahí después de eso nos entrevistaron en todos los medios, en algunos nacionales. Aquí, por ejemplo, estuvimos en la estación de GREM, nos entrevistó Multimedios. Estuvimos en Multimedios. Salimos en periódicos, me hicieron un reportaje para la revista Somos Santos. Salí en Somos Santos. Y luego después de eso me vuelve a hablar Multimedios y fui otra vez a Stereo Kids a darles una entrevista porque me reconocieron. Había un programa que todavía se manejaba, Club Santos Multimedios Peñoles, que era Héroe Laguna. Héroe Laguna, no sé. Sí, y ahí me hablaron para reconocerme como Héroe Laguna por lo que había aportado a las artes escénicas de la comarca lagunera y también a la prevención de las adicciones, porque muchas de las obras las basaba a la prevención de las adicciones y me enfoqué mucho a prevenir las adicciones en medio de obras. Uh-huh. Porque aquí en San Pedro se quedó desprotegido cuando se fue a Centros de Integración Juvenil. Uh-huh. Ellos estaban ahí en el DIF, no recuerdo las administraciones, pero hubo una administración que ya no los quiso ahí. Se fue a Centros de Integración Juvenil y todos los que buscaban ayuda para sus problemas de adicciones ya no tenían en San Pedro y desde entonces ya no ha habido algo que tenga ayuda. Entonces yo dije, pues yo tengo la capacidad de, con arte, ayudar también a gente, porque la obra de teatro pues impactaba. Eran obras de teatro muy crudas, pero con una realidad y con un mensaje, y sí, era lo que yo creo que nos empezó a funcionar. Y eso fue en cuanto a teatro. Después ya traté de hacer algunos grupos de teatro aquí, pero ya es más complicado porque, bueno, ya me casé, empecé a trabajar con niños y todo, y ya se me dificultó un poco más. Entonces, ya todo es diferente, ¿no? Lo que dije, voy a hacer cortometraje. Digo, si no puedo tener a los actores también, porque haz de cuenta que terminaban de estudiar y todo el mundo se va de San Pedro. Ajá. Sí, o sea, terminas de estudiar y te vas porque aquí pues, no hay oportunidad, ¿no? Exacto. Y dije, no, pues entonces si se me están yendo los actores, los voy a dejar grabados en un cortometraje, y esa va a ser la manera de todavía tenerlos aquí. Y empecé a hacer alguna serie de cortometrajes también pequeños que aunque eran interesantes, no creo que hayan tenido, o todavía no me ha llegado el que tenga una resonancia como lo que hice a nivel teatral. Uh-huh. Pero la ventaja que me da a mí todo esto es el conocimiento que tuve, como lo mencionas, o sea, de actuación, de dirección escénica, de rozarme realmente en grandes teatros, donde llegó a estar Ignacio López Tarso y gente así. O sea, me refiero que sí llegamos a pisar escenarios que para nosotros lo imaginamos alguna vez,
pero ya cuando lo estás viviendo, a veces no te cae el 20 de lo que Sí, estás logrando. de que pasan las cosas tan rápido que a lo mejor no te da oportunidad como que de aterrizar ese sentimiento o todos esos conjuntos de sentimientos y o sea, no te da, o sea, por la situación, como que no te da chance de disfrutarlo y asimilarlo. Sí, para nosotros era impactante. Recuerdo que la primera ciudad que visitamos fuera de la laguna, porque pues, estuvimos Gómez y Torreón, fue Ojinaga, en Chihuahua. Y para nosotros fue impactante que presentamos la obra, que te digo, la obra sí era muy impactante. Y uno de los chavos que tengo ahí, aquí, pues él todavía vive aquí en San Pedro, se llama Aldo. Ahí no recuerdo dónde anda trabajando ahorita, pero muy buen actor que traía. Abre la puerta de detrás porque pues el teatro de Ojinaga, pues salíamos por la puerta trasera, ¿no? Donde salen los actores. Entonces el impacto primero que tuvimos fue que abre la puerta y un gritadero de gente ahí esperándonos por atrás. O sea, para nosotros fue de que, o sea, ¿qué está pasando? No te imaginabas eso. Y ya él empezó a estar el payaso, ¿no? Que se puso una toalla en la cabeza para que no lo vieran y salió corriendo y todo. Pero para nosotros sí fue impactante, sí, o sea, llegar, o sea, bajarnos por las escaleras de atrás. Y ver que estaban ya esperando. Y ver que la gente nos estaba esperando para felicitarnos, saludarnos, tomarse fotos y todo. Y pensamos que nada más iba a ser en Ojinaga. Y luego volvemos cuando fue en Juárez, no, fue un desastre total. O sea, ahí presentamos la obra y ahí la gente no se esperó a que termináramos de bajar ni nada. O sea, la gente se empezó a subir al escenario. O sea. Y para nosotros fue, yo creo que ese impacto lo tienen músicos, ¿no? O sea, alguien que hace música. Grupos, pues ya estamos viendo, bueno, conocemos de que aquí hay dos sanpetrinos que son muy conocidos, ¿no? Los dos carnales. Y ahorita también se está viendo como que esa pues si la gente se abalanza de que quiere estar con ellos. Y pues es algo muy similar, ¿no? Lo que ustedes vivieron. Sí, por eso yo me sorprendí más, porque nosotros no éramos ni artistas famosos, ni teníamos nombre todavía, ni nada. Pero lo que genera una obra de teatro, yo creo, bien hecha, pues para callar un teatro, porque das cuenta que la mayoría de los que visitaban o iban a ver la obra eran adolescentes, secundaria, prepa, alumnos de universidad. Y créeme que mantener a ese público en total silencio, atento a una obra de teatro, es muy complicado y nosotros lo lográbamos. O sea, nadie ni respiraban por estar atentos a lo que estaba pasando. Y te digo, sí fue algo muy, muy impactante. Por aquí aquí andan todavía algunos chavos que me acompañaron en esa gira. Anda Ubaldo Aarón Mejía, Rocío González Martínez, ahorita andan, creo que ya está en Torreón ahorita. Saraí Ferniza, era de San Antonio Bolsa. Todos ellos te pueden contar lo que vivimos, o sea, cómo fue el impacto para todos. Fue brutal, no nos esperábamos algo así, pero sí son de las experiencias más satisfactorias que he tenido en mi vida. Y lo padre es eso, o sea, siempre por una corriente artística es bueno sacar todo lo que traes ahí en cosas así buenas, pero también yo veo que no se le invierte mucho al arte. Aquí ya te reconocen ya cuando ya cuando estás arriba, o sea, y es verdad, o sea, si tiene sentido. Porque muchas veces aquí puede haber mucho talento que estuvo tocando puertas, estuvo, o sea, chingándole casi diario y aquí casi no tuvo el reconocimiento. ¿Qué es lo que pasa? O sea, sale esta persona o este conjunto de personas con talento, se van y buscan, tocan puertas en otras ciudades, se las abren y es un boom y van por arriba y están arriba. Y ya cuando estás arriba, eso empiezan a, como que a voltear a verte, ¿no? Este chavo y no sé qué. Pero sí, tiene sentido, ¿no? Pero yo digo que, por ejemplo, sí estaría bien, a lo mejor es un sueño, una utopía mía, pero que hubiera un fomento, un fondo para gente con talento de San Pedro, porque hay mucho, porque te digo, no es difícil encontrar talento aquí, ni tampoco es difícil identificarlo, pero desafortunadamente le invierten más a otras cosas que a veces no tienen sentido que al arte. Y lo que yo les menciono siempre es de que lo artístico siempre es un alimento para el espíritu, o sea, y para el intelecto, y te genera mejores ciudadanos, la verdad. Así es. Sí, entonces sí se necesita tener un cierto apoyo en cuanto a, o sea, que exista un fomento, ¿no? Que esté como que al pie del cañón, estar buscando personas con talento, tratar de descubrir, y simplemente, sino en caso de que la persona no quiera o no desee continuar, o sea, por un mínimo,
o sea, al menos ya tiene como que cierto conocimiento de lo que estuvo interesado, ¿no? Sí, no, siempre es importante meterle a la cultura y al arte. Ujú. Sí, imagínate que, por ejemplo, aquí tenemos un montón de historia y muchas cosas que pueden ser muy culturales. Tú, en este corredor aquí donde estamos, aquí está la Casa de la Cultura, la Casa Gamiochipi en la esquina, y luego está el museo, y luego vas a la Escuela Centenario. Y en algún momento también llegamos a pensar de que pues, un corredor cultural estaría genial, o sea, Genial, ¿no? iluminar aquí todo esto. Imagínate un pasillo lleno de cultura, de arte, de gente pintando, de, no sé, alguien haciendo danza. Un paseo, ¿no? Como un tipo Sí, paseo podría ser. Morelos, algo así Ujú. de Torreón. Un paseo Colón también. Sí, en ese sentido artístico estaría genial, te digo, porque aquí hay un montón de talento. Pero bueno, eso fue en cuanto a teatro, fue lo que logré hacer así en teatro. Ya posteriormente me uní con la Asociación de Escritores Francisco Lee Urquizo y empecé a hacer poesía y este tipo de cosas, o un poquito Ah, ok. más sofisticado Sofisticado. la literatura. Me daba cuenta yo a veces que en las obras de teatro o en los cortometrajes primero tenía que hacer un guión, pero a veces el guión era tan rico literalmente que ya no pensaba hacerlo teatro, o sea, lo querías dejar así. Ujú. Y también eso es algo que yo creo que también me apasionó mucho y empecé también a tirarle por ahí. Algunos de los cortometrajes que saqué ponía a actuar a alguien y era un poema mío con una narración y fuera lo que estuve sacando. Ujú. Es que son muchas cosas, o sea, es eso y luego después empecé a hacer documental. Me aventé un documental sobre el melón Ujú. Ah, es verdad, que sí, dura sí. casi como una hora. Bueno, Nos metimos allá eso lo grabé en San Felipe. Sí, desde la parcela adentro con el dron hicimos tomas, entrevistamos gente ajá. y como que te lleva realmente al lugar. Y empecé a hacer así ese tipo de reportajes fuera de San Pedro. Tuve un proyecto, también inicié un proyecto que se llamaba De Rol por la Laguna Ujú. y empezamos, el primer episodio fue en la Loma Durango. Ajá. Y te digo, generalmente he tratado de tener así contenido, nada más que no soy muy constante debido al trabajo que tengo. Gracias a Dios hay mucho trabajo y a veces me saturo y no tengo chance De empezar a depurar, no sé, de ciertos hacerlo. proyectos, ¿no? Por ejemplo, también le metí un tiempo al tema que me mencionabas, al tema paranormal. Ujú. La verdad es algo que siempre me apasionó desde niño porque viví ciertas experiencias de niño de ese tipo y siempre tuve curiosidad por conocer. Entonces ya cuando tuve la posibilidad de que ya había leído un montón, me fui a hacer algunas Ajá. investigaciones. Hice un documental en Carolina Vieja que fue muy impactante, yo creo el más impactante que Ajá. logré grabar ahí. En serio. Y también dura como una hora, entrevisté a las únicas dos personas que quedaban vivas que vivieron ahí Ahí. en ese lugar. Y primero los entrevisto para que ellos cuenten su experiencia de lo que vieron ahí, los fenómenos que pasaron así paranormales. Sobre todo porque tenemos que tener una base fundamentada, o sea, yo no puedo llegar y Nada decir, más de que voy a grabar y a ver qué y aquí capto, ¿no? sale esto y vi esto, no, teníamos que tener algo, te digo, fundamentado. Y Fundamental, ellos ¿no? primero te dicen que era lo que ellos veían ahí, que se parecía, cosas impactantes. Y luego ya me fui a hacer la investigación para ver qué lográbamos grabar. Y sí grabamos varias cosas, o sea, visualmente en el video se ve muy claro lo que pudimos ver, bolas de fuego, Ajá. una mujer que se ve descarnada de aquí, se le ven las clavículas, o sea, Ah, no sé, psicofonías y grabamos de todo ahí. Pero bueno, aquí cualquier gente de San Pedro que ha ido a visitar el lugar siempre ha tenido experiencias así experiencias ahí en con ese las lugar. normales, ¿no? Y haz de cuenta que le empecé a dedicar a eso, pero creo que no estoy capacitado para hacer una investigación de este tipo por todas las vibras que te traes o todas las energías que te arrastras Exactamente. a tu casa. Exactamente, Y ahí sí. es donde se me empezó a poner delicado y por eso preferí dejarlo porque pues, tengo niños, o sea, y me los llevaba, no sé, las energías hasta la casa y pues no estaba nada Y pues padre. empezaban a captar, ¿no? Sí, es como te comentaba, por ejemplo, en ese tema paranormal, sí hay que tener como que cierto grado de cuidado, un margen, porque en realidad, como comentas, ¿no? Si no tenemos o no, o alguien nada más se mete a grabar porque sí, Ujú. y no tiene conocimientos previos de protecciones, de malas vibras, o sea, pues sí, de agarrar algún tipo de ente demoníaco o algo por el estilo, pues sí tiene la posibilidad de que todas esas malas energías te las lleves a tu casa y toda esa energía se empieza a acumular en objetos o incluso hasta
puede llegar a entrar dentro de una persona. Digo, y ahí es donde dices, ah, chis, no, mejor me espero, me salgo de este giro que no es el mío, porque pues no sé cómo enfrentar eso ante algo desconocido, y pues dejarlo a los expertos, ¿no? Que ahorita comúnmente ahorita se está utilizando mucho en redes sociales, de que hay gente que literalmente se va a los panteones, se va a captar fantasmas, psicofonías, y las graban. Y yo he visto varios canales para allá para el lado de Guadalajara, Puebla, hay 2 o 3 canales que he visto, y en verdad los que están grabando miran bolas de fuego. Últimamente vi uno, no sé si ya te pareció a ti en tus redes, es de que captamos una bola de fuego y en medio de la bola de fuego se ve como una mujer y está bailando dentro de la bola y empieza a correr de un lado para otro, pero a una velocidad que los chavos que están ahí ni siquiera dicen, pero, o sea, ¿cómo corre tan rápido de un lado para otro? Así prendieron fuego y de repente se apaga, como que se pone de rodillas y se prende otra vez. Y así los chavos, o sea, lo que yo vi es el único video que yo he visto así de que me ha impresionado por el tema paranormal, de que todos tenemos como este mito, todos los conocemos, ¿no? Que las bolas de fuego, que son brujas, son brujos, etcétera, pero no sabíamos cómo se llegaban a cierta transformación. Y se ve así una mujer caminando entre un sembradillo, creo, y va de blanco, se mira que hacia aire, se mira cómo se le mueve el vestido, que trae un vestido blanco. Entonces de repente se empieza a prender en fuego, pero un fuego así inmenso, y le empiezan a seguir, y es lo que te digo, sale corriendo, se pierde entre matorrales, y van estos exploradores, llegan al punto donde vieron el fuego, y ni siquiera hay rastros de ceniza o de carbón o algo, y dicen, ah, chinga, pues, o sea, ¿cómo, no? O sea, ¿cómo es posible? Y creo que es uno de los mitos que he visto, pues reales, ¿no? Que más me han llamado la atención, y los he visto como reales, ¿no? Y yo digo que ellos iban como que preparados, porque casi por lo general dicen, pues yo traigo una medalla, o traigo ciertas cosas, o se saben, en latín empiezan a rezar, o sea, traen como que cierto grado de protección, y al menos ellos saben cómo protegerse, no tratarse de defender. Conocimiento, exacto. Sí, en mi caso, no, pues yo nada más iba así a la aventura. Sí, había leído mucho, pero no leía de protección, ni de oraciones, ni nada, sino más bien un sentido histórico de las cosas. Y a lo mejor sí libros en ese género para darme una idea de cómo funcionaban las cosas. Pero también fíjate que una de las cosas, aparte, lo más importante pues es por mis niños, pero aparte una de las cosas que me hizo alejarme de ese tema es que haz de cuenta que sí es muy lucrativo y hay mucha charlatanería en ese medio. Exactamente. Y desafortunadamente cuando sucede algo así, pues a los que están haciendo bien las cosas ya la gente no les cree. O haz de cuenta que están haciendo las cosas bien, con cosas reales y todo, y ya no ven fantasmas y montan uno y se va hacia abajo. Y luego ya después empecé a investigar todos los fraudes que había habido con este tipo de personas. Vi los fraudes que no me imaginaba que hubiera, por ejemplo, de Ricky Velázquez o de Carlos Trejo, pues ya todos lo conocemos, sí, cómo es. Pero fue el primero, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de los Warren también, que uno los tiene de niño como tus superhéroes porque se dedican a hacer investigaciones, y luego también ves cómo estaban lucrando con todo eso, y ya te das cuenta de que no, pues todo era pura mentira. Todos los casos montados por ejemplo, en el caso de Annabelle y Amityville y todo este rollo, pues eran puras cosas donde iban a lucrar. Está montado, o sea, sí. Es que el detalle es que, por ejemplo, en Amityville era real. La bronca es que entraron los Warren y ya aventaron su cuento, y después de que aventaron eso para hacer su libro, donde ganaron millones de dólares con el libro y con la investigación, pues haz de cuenta que ya no hubo quien investigara los casos reales. Eso es lo lamentable, que hay un caso real y en lugar de investigarlo científicamente o profesionalmente, te inventas una historia y ya la gente ya no va a creer en un caso que era real porque ya lo montaron. Y haz de cuenta que así ha pasado en muchos casos con ellos. Por ejemplo, con los Warren pasó, y aquí en México pues no se diga. Pero te digo, una de las cosas también que me hizo alejarme es que yo empecé a ver que tenías un montón de seguidores, pero estos seguidores no te
¿cómo te lo explico? No tenían, no eran algo así como pensantes de meterle duda, están montando algo todo, sino que todo el mundo te decía, no, pues sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A otros investigadores paranormales que incluso, por ejemplo, yo las agarré en el truco Ujú. y sacaba los videos y les explicaba dónde estaba el truco y la gente de todos modos seguía creyendo en este rollo, o sea, yo siento que en ese tema puedes tener una cantidad enorme de seguidores, pero de calidad de seguidores vas a tener muy pocos. Muy poco, ¿no? Entonces, cuenta que yo pensé, yo digo, yo prefiero tener, no sé, 200 seguidores, pero que sean pensantes, analíticos, no 1 millón de borregos De atrás de borrego ti. nada más, de que Y, te dan la razón de todo, ¿no? y haz de cuenta que yo vi ese tema, incluso, bueno, te digo, en uno de los videos míos traté de hacer como un experimento social, ¿no? Ujú. De montar algo para ver que la gente cómo iba a reaccionar. Ujú. Y haz de cuenta que sí, o sea, todo el mundo, no, es real, es real, es real. Y ya después de que les dices tú que no es real, Que que es no. montado, todos nos Siguen dicen que es creyendo, real. ¿no? Que sigue Y ya siendo. te digo, eso fue uno también de los motivos que dije, no tiene caso seguir en esto. O sea, me voy a cambiar a algo que deje de verdad es cosas positivas para la gente, que les deje un poquito de intelecto, de cultura, de arte, de creatividad, porque en eso sí sentía que alimentas el morbo, se da mucho para extorsionar, para montar cosas y todo. Y la verdad pues no está padre caer en algo así por likes o por, no sé, Sí, por monetizar. simplemente empezar a sacar como un beneficio cuando tú sabes que lo que estás publicando a lo mejor no tiene un sustento, es fraudulento. Sí. Entonces te digo, y eso fue lo que diste, no, le voy a dar un giro, voy a empezar a hacer otro tipo de cosas y yo sé que mis seguidores se van a reducir, no sé, a 500, pero van a ser 500 seguidores de calidad con los cuales puedes entablar un diálogo, ¿No? padre y no sé, que te deje algo, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, por eso fue el cambio que te digo. Ya le di, por ejemplo, últimamente estoy escribiendo poesía y haz de cuenta que la narro. Y eso sucedió a raíz de lo que pasó con el video del Santos. Ujú. Hubo mucha gente que me estuvo escribiendo que era muy padre lo que estaba haciendo, que la voz, la manera de narrarlo y todo. Y empezó a salir. Dije, pues voy a empezar a darle un poquito por ahí. A la gente le gusta, se escucha bien y todo, y lo voy a dar. Y sí, también eso es otro de los temas a los que llegamos, es que haz de cuenta que prácticamente he hecho de muchas cosas, o sea, de todo. Y esto del Santos fue lo último que se viralizó. Sí, de hecho tuvo millones, ¿no? La verdad no supe, es que haz de cuenta que se dividieron las reproducciones. Ajá. Yo subí uno y creo que iban como 250,000. Y luego subió Comarca Deportiva, y luego subió Santa Grandeza. Y empezaron a subir páginas del Santos, y en cada página pues ya había muchas compartidas y muchas reproducciones, entonces ya no fue posible rastrear las reproducciones totales. ¿No? Pues eran pero por muchísimas. ejemplo sí, llegó a Televisa Laguna, Ajá. llegó a Multimedios, o sea, lo pasaron en Multimedios. Ese día que lo pasaron en Multimedios, empezaron a llegar un montón de mensajes que yo no sabía qué onda, y todo el mundo diciéndome, no, tu video está en Multimedios, y lo están pasando. Órale. Y hubo uno que me llegó de una de las seguidoras que tengo así de contenido, que me dice también, sí, me quedó muy marcado, porque me dice, eso nada más es para que te des una idea, que Multimedios tiene toda la producción del mundo, tiene no sé cuántos comentaristas y todo, y agarrar a alguien que lo escribió y que lo narró de acá de San Pedro sin estar en el equipo, dice, quiere decir que estás haciendo mejor las cosas que todo el equipo que tienen ahí. Que tienen, ¿no? Y son mensajes que te dejan pensando y que te motivan a decir, chingo, pues a lo mejor si les sigo dando por esto, pues puedo tener más, no sé, contenido que se viralice. Ajá. Y que te digo, que sea productivo, que te deje algo, porque el video era muy emotivo porque generaba esperanza, generaba nostalgia con lo que narraba. Sí, prácticamente conectabas con los sentimientos de la afición y de las personas. Y como que lo regionalicé mucho, ¿no? O sea, lo transporté al fútbol, lo que hacemos comúnmente aquí, porque aquí la neta sí nos chingamos bonito para sacar algo, porque no vivimos en una región que los trabajos sean bien pagados, que haya muchas oportunidades de empleo como otras ciudades, y aquí nosotros como laguneros sabemos lo que es pasar por eso, y aún con todo en contra, conseguir los objetivos, y era lo mismo que trasladé al equipo, ¿no? Porque haz de cuenta que era lo mismo, o sea, un equipo con una plantilla que no era de las más caras ni nada, y llegar a esas instancias con puros chavos
y sobre todo un sanpetrino de aquí con Lalo, Aguirre, y sí. con puros canteranos también de ahí de Torreón y todo. O sea, estábamos viendo lo que representa la laguna, y por eso escribí eso y la narración, y yo creo que también por eso conectó con la gente, porque pues, nos reflejábamos todos en ese equipo. Y te digo, esto fue lo último que fue así como viral. Antes de esto había tenido precisamente un video paranormal que sí llegó al 1.000.000 de reproducciones, una investigación que hice sobre la mujer con cara de caballo, Ajá. que también conté a quién se les había aparecido aquí, y también tuvo resonancia no nada más aquí porque se empezó a viralizar porque Pero creo que si tienes un grupo, ¿no? Un grupo de paranormal, ¿sí lo había crees hecho tú? un grupo que se llamaba Sucesos Paranormales de la Comarca Lagunera, y ahí subía contenido, pero tenía una página también que se llama Maiden Films Paranormal. Esta página tiene yo creo como unos 20.000 seguidores porque ya no la alimenté desde que me retiré de eso. De eso, ok. Y ahí subía contenido. Y ahorita pues realmente lo que estoy haciendo, también de manera intermitente porque no me da mucho tiempo, es un podcast que se llama La Cuna de Judas. Ah, lo que has estado estrenándolo también, incluso. Sí, de hecho la semana pasada estrenamos un capítulo sobre el inicio del black metal, o sea, de la música del metal El metal satánico. satánico, ¿no? Y está muy impactante también el capítulo. Entonces, te digo, pero esos son temas que a pesar de que sean grotescos y que sean de mentes humanas perturbadas, te genera como una conciencia literaria. Porque haz de cuenta que yo narro ahí todo lo que pasó con la banda, y asesinatos, suicidios, todo lo que sucedió, pero la gente se queda con la incógnita y empieza a investigar por su cuenta. Y por ejemplo ahí les dejé cuál era el libro, porque está todo el libro completo. Ajá. Y eso está muy padre, que le dejes a la gente algo más que nada más puro contenido basura, ¿no? Ese abunda mucho en internet. Sí, o sea, ahorita todo lo que prácticamente el contenido que la mayor parte, un 80% de lo que consumimos, prácticamente o está montado o está planeado y no deja nada en cuanto a cultura o de conocimiento. Sí, o sea, ves videos de que no, una chava se quita la ropa para probarse otro en una tienda de ropa, y va la otra muchacha con el novio y le dan celos, y ahí abunda contenido de eso, que te entretiene un rato, pero te digo, a mí lo que me interesa es generar otro tipo de cultura en la gente, ¿no? Como que déjalos pensando, que les interesa el tema y ellos solitos van a buscar el libro. Regresan. Incluso es el como el gancho, ¿no? De que ofrecerle al usuario, al espectador, de que tome cierto tema de interés en tu canal, en el canal de otra persona, y si a la persona le gusta, o sea, sin pensar, o sea, se va a meter a tu canal y va a empezar a consumir tus temas, ¿no? Tipo, incluso a mí así me ha pasado de que miro constantemente que alguien publica, o sea, youtubers reconocidos que publican contenido, y yo antes de empezarlos a seguir, primero empiezo a escucharlos como que paulatinamente, ¿no? Porque digo, ya me salió otra la publicación de este vato, y te empiezas como que a generar cierto enfado, ¿no? De que te está bombardeando con sus posts o sus publicaciones, y hasta lo empiezas a escuchar bien y está hablando de este tema y cómo empezó, cómo inició, lo que está haciendo, y te empieza como a enganchar con esos fragmentos, y es donde tú ya, por ejemplo, a mí me pasó eso, de que me enfadaba ver tanto contenido de esta persona, que empecé a escucharlos y me empezaron a gustar, y ya sin pensarlo yo era de que estaba en el trabajo, me ponía a trabajar y lo estaba escuchando, tío, porque me llamó, hasta que lo escuché bien, me llamó la atención, y sin pensarlo me metí a su canal y empezar a consumir su contenido. Y eso es lo importante también, es generar un foro de discusión, que la gente empiece no sé, a pelear por sus ideas, a y defenderlas. Con fundamentos, ¿no? Te digo, eso al final de cuentas te está alimentando el intelecto. Algo así que está padre, no está nada mal que tengas que veas videos y te distraigas un rato de risa y eso, pero cuando te empiezas a meter a estos temas y te digo, a investigar por tu propia cuenta, creo que ya estás, algo que aprendes en un día, ya con eso es grandioso, ¿no? Hacerlo de esa manera. Y exacto, ¿no? O sea, de que por ejemplo, a lo mejor temas que antes cuando tenía 18 años y no te llamaban la atención, pero ahorita que ya uno está en los 30, o sea, temas de que no te llaman la atención, los empiezas como que a analizar, empiezas como a hacer una introspección para saber qué es lo que estás pues aprendiendo diariamente, ¿no? De saber si puedes aprender otras cosas, o empaparte de un tema, no sé, de economía, de finanzas, de política, de cualquier otra cosa,
Y pues más que nada es eso, ¿no? De que te enfoques y veas dentro de ti lo que, o sea, el pasar de los años, lo que estás aprendiendo, y si en verdad lo que llegas a consumir es lo que tú puedes llegar como que más adelante proyectar, ¿no? Sí, digo, pues sí tienes razón en todo lo que dices. Igual, te digo, cuando consumes productos de calidad, sí te da mucho para que, por ejemplo, tengas una conversación profunda con alguien. Que eso también es importante. Yo veo, por ejemplo, hay muchos memes de repente, bueno, algunas fotografías en Facebook que dicen, necesito un amigo para hablar de este tema, de ovnis, sirenas y que culturas antiguas y Ajá. todo ese rollo. Y bueno, no, son temas que te dan horas, podemos hacer. Sí, prácticamente, o sea, de ovnis podemos aventarnos un podcast de 2-3 horas y ahí no vamos a parar, o sea, porque de empiezan a viajes en el salir tiempo y todo eso, sí viajes está en el muy tiempo, padre. todo ese rollo. Y es más que nada por eso, ¿no? De que le generas al espectador un gancho y estás ahí o sea, está entretenido viéndote de lo que tú estás platicando con otra persona. Incluso, ¿no? O sea, simplemente de experiencias, de que vistes algo en el cielo y no sabes qué, y ahí empiezas como que a generar ese gancho. Y es también, o sea, los que están dentro del podcast empiezan como que también a amarrarse y empezar a expandir. De un tema te vas a otro y otro y otro, y ahí puedes hacer contenido de 3 horas a lo mucho, ¿no? Pero sí es bastante interesante todo este tema. Pero por ejemplo, Sergio, yo quiero comentarte algo. Yo de hecho, bueno, de hecho hace como unos, ¿qué sería? 8 años, si es que más. Llegó un tiempo que estuve en Monterrey, trabajando en Monterrey. Bueno, trabajando, no estuve buscando, pero no encontré nada. Salí del tecnológico de aquí, me fui para allá y estuve a punto de contratar con una empresa, pero no hizo nada. Pero yo en aquel tiempo, yo me acuerdo que sentía como que, no sé si te pasó la primera vez que tú saliste de San Pedro, sentías como que un cierto sentimiento de que querías estar acá, aquí en la ciudad, ¿no? De donde uno nació. O sea, por ejemplo, yo estaba allá con mi hermana, pues yo me quedaba ahí solo ahí todo el día, y lo primero que yo me metí a ver una vez en Facebook fue, de hecho, una publicación tuya, que tenías como un cierto canal de radio. Sí, ¿verdad? ¿Ese más o menos en qué año fue? ¿2012, 2013? Fue sí, como en el 2003. 13, ¿verdad? Sí. Ajá. Y yo me acuerdo que, o sea, te empecé a escuchar y estamos, bueno, con lo que estamos platicando, o sea, me llamó la atención porque, o sea, cuando yo en aquel tiempo estuve afuera, yo lo que quería es estar acá, o sea, estar acá con mi familia, estar aquí en San Pedro, salir. Y cuando yo estaba ya solo en la mañana, prendo bueno, me entro al Facebook, creo, y empecé a ver una publicación tuya que pusiste, creo, un enlace y ya te mandaba como al stream, stream, la ¿no? página del radio. Y yo me acuerdo mucho que era lo que yo hacía, o sea, de que en las mañanas, no recuerdo la hora, pero 12, 1, no me acuerdo qué horas publicabas, yo me sentaba y me ponía los audífonos, la estaba escuchando. Y era como que como que tenía una cierta recompensa de saber de que alguien de San Pedro estaba ofreciendo un tipo de streaming o de radio y hablar de diversos temas. Digo, algo similar como lo de podcast, que en aquellos tiempos todavía no se conocían, pero pues, meramente era en una plataforma pues, de radio, ¿no? Como virtual, por así decirlo. Y yo me acuerdo que en aquel tiempo, digo, a mí me enganchó, incluso yo, a lo mejor todavía está en mi cuenta en Face, un mensaje que te envié, de que te decía, no, pues qué chingón que estás haciendo este programa, yo te estoy escuchando todos los días y tal. No me acuerdo bien qué te escribí, pero me acuerdo que sí te envié como un mensaje de que, o sea, qué fregón de que alguien de que está aquí en la ciudad de San Pedro tiene como que el interés de sobresalir con una plataforma digital, que pues en aquellos tiempos era muy raro que alguien tuviera una plataforma de virtual de radio. Y la verdad yo estaba atento a las transmisiones que tú tenías, o a veces incluso yo ya no alcanzaba a escucharte y me ponía pues, a hacer otras cosas, buscar trabajo, etcétera, y pero sí me invadía como que ese sentimiento, ¿no? De que pues chingón, o sea, el chavo está allá, está partiéndose en su programa, y era como que un cierto ¿cómo te explico? Es como una sensación como de, por así decirlo, como de tipo admiración, como de, se siente chido, o sea, de que alguien está acá haciendo ese programa y como que te conecta con San Pedro y sientes que estás ahí, ¿no? Sí. Sientes que estás ahí. Pero por ejemplo, este programa
fue momentáneo, digo, porque ya de ahí ya no recuerdo. Es que, por ejemplo, yo hice esa estación de radio y la verdad tuvo mucho alcance para su época. Había mucha gente que me escuchaba, sobre todo de Estados Unidos, por lo mismo, porque tocaba temas históricos de aquí de San Pedro, y tenía invitados, o sea, había historiadores que me acompañaban, y hablábamos que de los túneles que pasan por abajo, que de los pueblos fantasmas de San Pedro, o sea, tenía mucho contenido. Y luego en la noche hacía un programa que se llamaba Las Ánimas, era precisamente de temas paranormales, de cosas que suceden aquí en San Pedro, y la gente me llamaba para contármelo. Entonces, se cuenta que sí tuvo mucho alcance. Allá en Texas me decían, había gente que me mandaba mensajes, dice, no, pues yo soy camionero y me aventé 2 horas ahí y se me hizo bien rápido que llegué por estar escuchando tu programa. Y nada más que aquí, por ejemplo, en ese entonces yo no tenía financiamiento de nada, o sea, eras tú solo, ¿no? De hecho, prácticamente hoy pasa lo mismo, o sea, hoy tenemos una página que se llama Mi San Pedro Coahuila, que también tiene como 70,000 seguidores, y nos sigue mucha gente de fuera porque mi papá sube mucho contenido. Esta página yo la creé, yo la inicié y todo, pero ya cuando empecé a trabajar y todo ya no tenía chance, y ahorita mi papá es el que más sube contenido sobre reportajes en fotografía y eso. Y te digo, pero no, en aquel entonces no tenía yo financiamiento. También acababa de terminar la carrera y tuve que salir fuera. Dejé todos esos proyectos porque me tuve que ir a Saltillo, a Ramos también, para tratar de encontrar algo. Y eso sí me dolió mucho, porque haz de cuenta que yo estaba dejando un proyecto bueno que era la estación de radio, y aparte la página que ya llevaba aumento sustancial en cuanto a seguidores. Y dije, no, pues ni bronca, tenemos que alimentar a la familia y vamos a salirnos, y me tuve que ir para allá. Duré como 2 años allá. Y en Saltillo, ¿verdad? Sí, estuve en Ramos. Y luego ya después me regresé porque tuve una oferta aquí para lo que estudié, que era ingeniero industrial. Y luego ya me regresé para acá, pero te digo, es a lo que me refiero, que a veces hacen falta fondos. Si este programa de radio, alguna administración o alguien le hubiera dicho, no, vamos a darle equipo y vamos a financiarlo, imagínate, eso fue en el 2013. Ahorita la magnitud que tuviera ese programa de radio en San Pedro, sí sería, ¿cómo te diré? Lo escucharía infinidad de gente, tanto de aquí como de fuera. Pero te digo, las que tienen la posibilidad de ayudar a esto, no se presta, ¿no? O sea, nada más como que cierto grupo y hasta ahí llegan, y pues yo digo que es por los intereses, ¿no? De que, no sé si, bueno, no quiero meterme en temas de que políticos, ¿verdad? Porque pues no quiero que se vaya por ahí, pero sí creo que falta de que se hagan, o se creen programas para ese tipo de programas, ¿no? Y pues ahí en ese programa, fíjate, estuvo padre porque lo entrevisté a todos los candidatos a la presidencia. Juan González en ese momento andaba candidato, Martín Miranda, el poeta Rafael. O sea, se cuenta que todos fueron, y te impactaba porque lo que tú tienes aquí es sofisticado para lo que yo tenía. Yo tenía una computadora y metía el audio por una cámara de video, o sea, no tenía ni micrófonos. Y aún así logré entrevistar a los candidatos, pero yo sí sacaba la guadaña, o sea, yo no me andaba con que, o sea, él sí llegó Juan González y yo sí lo cuestioné mucho. Todo el mundo que llegaba, o sea, sabían a lo que iban, a pesar de todo accedían, porque pues el programa ya tenía mucho alcance en San Pedro, la estación así de radio. Y te digo, no, pues yo en ese sentido siempre he sido, no sé, algún sentido revolucionario debemos de tener, porque vivimos en la tierra donde nació la revolución, y yo siempre en ese sentido siempre he sido muy así, o sea, no quedarme las cosas y se las decía de frente a un candidato como a cualquiera. Y eso también llamaba mucho la atención de la gente que me estaba escuchando. Luego después ya se empieza a preocupar ahí tu mamá, te van a hacer algo y que no sé qué. Porque sí, viene ya el miedo, ¿no? De que te puedan hacer algo por andar hablando, preguntando cosas de más, ¿no? Y eso fue algo que también como que sí te frena un poco, porque tú estás expuesto, o sea, eres un chavo, un ciudadano, nada ciudadano más. normal. Sí, ya tú no tienes cómo protegerte ni nada, y a ti te no sabes ni a qué hora, ni cuándo, ni cómo va a pasar, y de repente va el madrazo y no lo veías venir. Y sí, te digo, se hicieron, he tenido muchos temas muy, muy interesantes y muy, muy importantes. Yo creo que todavía no ha llegado el momento en el que explote como debe de ser. Porque te digo, ese programa, si le hubiéramos dado continuidad, estaríamos hablando de otra cosa ahorita. ¿No? Y por una o por otra cosa se caen los proyectos, porque tienes que trabajar,
porque sí tienes que, pues no sé, darle de comer a tu familia y no puedes estar dedicándote a algo que nada más lo ves como un hobby que no te está generando. Sí, exactamente, ahorita es como un rife, ¿no? Es como es al azar, o sea, si te enfocas a un proyecto y te sales como que de lo laboral, lo que tienes estable, y si más adelante se te llega a complicar o algo donde puede pasar problemas, ¿no? De que hay problemas en casa, etcétera. Pero sí, o sea, tienes razón en cuanto a eso. O sea, que sí tienes que tener como que algo pues estable, ¿no? Y no nada más irte por el hobby o simplemente, o sea, o a lo mejor igual y sí lo puedes hacer porque pues ya ahorita hay mayor difusión por esta herramienta que tenemos que son redes sociales. Digo, a lo mejor ahorita puede ser un panorama distinto, digo, pero no estamos a expensas de que pueda pasar otra situación, ¿no? Sí, para vivir de esto, sí, sí es complejo, o sea, no es... Aparte necesitas, como comentabas ahorita, necesitas ingresos para mantenerlo, porque o sea, está manteniendo un tipo canal, un tipo podcast o un programa por internet, pues necesitas tener que, o sea, la herramienta necesaria, que una cámara, un teléfono, un micrófono, o incluso el tiempo aire, ¿no? Para los datos. Incluso tienes que tener ese tema económico, pero pues sería, ojalá y en el futuro exista un tipo de fomento para eso y donde se pueda estar apoyando a ciertos jóvenes con que tengan esta capacidad de enfrentarse a crear un programa solo, un proyecto solo y sería prácticamente algo padre aquí en la ciudad de San Pedro. Sí, hace falta, digo, cosas que realmente dejen, porque pues, somos una ciudad, un pueblo pequeño y genera mucho más un chisme que corre como pólvora a un contenido que de veras te deje algo. Exactamente. Y pues sí, lo bueno que ahorita tenemos la apertura de la red social y ya no estamos esperanzados a que alguien te lo financie porque a pesar de que sí es caro hacer esto, pues uno lo hace por pasión y las cosas que las haces por pasión pues salen muchísimo mejor que cuando tienes una herramienta y no tienes la pasión por hacerlo. Pero te digo, bueno, pues ojalá que los que escuchan el podcast o los que ven la entrevista esta también empiecen a generar su propio contenido, sus foros de discusión, que empiecen a analizar las cosas y pensar. Lo ideal de esto sería que todo el mundo pensara por sí mismo. Estamos en una época en la que todo el mundo se deja ir como borregos o que la masa, no sé, te dejas llevar, ¿no? En cualquier tipo de contenido musical, artístico o lo que sea. Y es muy poca la gente que piensa por sí mismo. Prácticamente he pensado siempre que nos adoctrinan a pensar de manera global para tenerlos un poco más controlados. Y sí, las personas que piensan distinto, pues generalmente siempre tratan de apagarlas o por lo menos de no darles ningún apoyo como lo hemos visto. Sí, o sea, ven que las personas están haciendo ruido, ¿no? En cuanto a un proyecto y pues ven que quieres despegar algo y toma y vas para abajo y no te dejan escalar o continuar más que nada en tu proyecto y pues hasta ahí quedas, ¿no? Digo también, bueno, creo que ahorita en estos tiempos que estamos viviendo ante esta pandemia, creo que también ahorita es tiempo de ponerse uno a reflexionar, ¿no? De lo que estamos haciendo día a día y, o sea, más que nada es de que también tratar de motivar a las personas pues de que miren, analicen la situación en la que estamos ahorita y pues traten de ellos tener más que nada como que superarse personalmente ante esta situación porque como ahorita hemos visto ha habido muchas muertes por esta pandemia y yo estoy tomando la verdad estoy tomándolo como personal este proyecto porque a lo mejor digo ahorita es no es al azar sino más que nada es de que este virus no respeta y ahorita estás, mañana no. Y más que nada yo trato pues sí, ¿no? De cambiar un poco en cuanto a proyectos que tengo, de no esperarme tanto tiempo y dejarlos pasar, porque incluso, o sea, si tú tienes un proyecto o algo y le vas dando largas y al final cuando ya quieres hacerlo no se va a poder por X o Y razón. Y más que nada como que esta pandemia a mí me ha dejado como ese mensaje, ¿no? De que si quieres hacer las cosas, hazlas a la de ya. No esperes a de que me falta esto, me falta lo otro. Son impedimentos que nada más tú tienes en tu mente y tú solo los puedes quitar. Digo, porque básicamente
para crear, por ejemplo, un tipo podcast o un canal en YouTube, vas a empezar de que es que yo no tengo una cámara profesional y es que me faltan mezcladores y no tengo monitores o simplemente no tengo una laptop. O sea, vas a buscar la manera, si tú quieres hacer y te quieres proponer a hacerlo realidad, vas a ver la manera de tú realizarlo, ¿no? Digo, y es como en verdad yo he tratado de lanzar este proyecto. Digo, pues ahí vamos, digo, no ponernos limitantes, sino más que nada que todo este año que hemos vivido, pues de muy mala situación, pues que nos deje ese mensaje y pues echarle más ganas, ser más positivos, ser más optimistas en cuanto a no dejar que si tienes una idea se te vaya, porque pues ahí puede quedar y a lo mejor en un futuro tú lo llegas a ver que otra persona hizo la idea que tú tenías y es cuando dices, ching, ¿por qué no lo hice primero yo? Y es donde te empieza como que a dar ese cierto como que tipo coraje, ¿no? Porque la idea que tú tenías de otra persona te la ganó y pues ya no lo puedes, o sí lo puedes hacer, ¿no? Pero pues tienes que darle tu toque. Sí, tienes razón. No sé si se me esté pasando algo que no te he contado. Hablamos brevemente antes de empezar el programa, pero no recuerdo ya. De todo. Sí, pues ya prácticamente vamos para la hora para este podcast. La verdad sí hay como que muchos temas que... Azrael creo que es lo que... Sí, exactamente, y por ahí no quise pronunciarlo porque yo estuve escuchando ciertas cosas que comentaste en unos videos de que pasaban cosas bien densas, de que incluso hasta vieron unas pisadas de carbón, algo así. Sí, mira, déjame te platico. Platícanos un poquito de eso. Azrael es un proyecto que inicialmente inició para hacerlo cortometraje. Y luego ya después dijimos, vamos a hacerlo película porque el concepto está muy padre como para hacerlo película. Pero ya después cuando me doy cuenta de la carga de trabajo que tengo, digo, para hacer una película no creo que sea posible, tiene que ser cortometraje. Ya después empecé a ver, dije, no va a ser ni cortometraje ni película, va a ser un proyecto global, o sea, quiero involucrar literatura, quiero involucrar teatro, quiero involucrar cine, que se vaya mezclando todo en un solo proyecto. Uh-huh. Y eso fue ya de la manera que lo vi. El detalle aquí, bueno, empieza cuando empiezan a suceder fenómenos paranormales en la casa donde estamos rodando el corto. Uh-huh. Y de ahí se empieza a venir abajo muchas de las cosas porque cada quien estaba teniendo problemas delicados en su casa. Uh-huh. Una de las chicas que participa con nosotros subió un live explicando qué era lo que pasaba en su casa y qué fue lo que pasó a raíz de Azrael. Y la verdad que es muy, muy delicado, incluso ahí en el mismo live llega al borde del llanto porque empieza a narrar todo lo que le sucede. Luego a nosotros nos invitan a un programa de Michael Valdés, de todo un poco, ¿no? Y ahí entrevistan a Fer, la niña protagonista del cortometraje, y también empiezan a narrar sus experiencias que también fueron muy graves, de fenómenos paranormales que le pasaban en su casa a raíz de lo que sucede ahí. Y a todo mundo que está en la producción nos empezó a pasar eso, o sea, paramos debido a eso, y luego cuando nos volvimos a reunir empezó cada quien a decir qué era lo que le estaba sucediendo, y para nosotros ya era muy delicado rodarlo. De hecho ahorita lo tenemos parado, no tanto por eso, sino por cuestiones de trabajo. Pero sí es un tema muy delicado porque yo te mencionaba que para construir el guión de Azrael yo me tuve que ir a culturas milenarias, a agarrar de ahí estos, no sé, demonios que tenía cada cultura. En Azrael hay seres islámicos, demonios islámicos que vienen en el guión. Vienen ahí demonios sumerios. Me empecé a basar en pasajes bíblicos que tenían que ver acerca de, no sé, pues de Satanás y sus legiones de demonios. Y haz de cuenta que el contenido para hacer el guión, la estructura sí era muy impactante, sobre todo porque estábamos hablando de culturas que son reales, de demonios que son reales para sus culturas, porque me podrán decir, no, pues que no existen o no sé qué, pero para las culturas son reales, como aquí en nosotros, como nuestra región también, nos hacen creer que existe el diablo, como existe Dios y todo. Para cualquier cultura es lo mismo. Y yo siento que el contenido del guión sí estuvo muy pesado en ese sentido. Incluso hay dentro de las escenas hay muchas escenas basadas en pasajes de estas culturas y pasajes bíblicos. Uh-huh. Y empiezo a mezclar la estructura islámica sumeria con católica, y haz de cuenta que se hace un guión muy padre, pero el guión está trasladado a la época del 2010. Uh-huh.
cuando en el 2010 aquí era un caos por el crimen organizado. Sí, verdad, está muy pesado el Entonces ambiente. lo trasladé a esa época y empecé a combinar culturas, tanto la cultura islámica con Israel como la cultura mexicana o de Latinoamérica que va ligada a la Santa Muerte y este tipo de cosas. Y te digo, el guión sí quedó muy padre. No, sinceramente no es porque lo haya escrito yo, pero porque está muy bien fundamentado. Y honestamente es más macabro que las películas de terror que yo he visto últimamente. O sea, sí, lo que te mencionaba, o sea, es un guión y un cortometraje que te va a dejar pensando y vas a tener que buscarle. O sea, era lo que yo me refería cuando dije hablar del proyecto Israel. Creo que el proyecto Israel se inicia desde antes de que veas la película, que ya tú estás investigando, y después de que veas la película te van a quedar meses de investigación para que tú mismo te vayas empapando de lo que realmente, qué quiso decir la película en esto, por qué pasó esta escena y todo. Incluso al final del corto pensaba yo dejarle los pasajes bíblicos o pasajes de los libros sumerios. Ajá. Para que la gente misma fuera a leerlos, ¿no? Porque se va a quedar pensando, sí es impactante, las escenas sí son delicadas, son fuertes. Y te digo, estamos hablando de entidades que existen. Entonces, te digo, yo les mencionaba ahí cuando las recomendaciones, pues no lo vean menores de edad, de 15 años hacia abajo, no lo vean, traten de no repetir líneas del guión, de no hacer ciertas cosas, porque cuando ya lees de esto sabes que algunos lo pueden tomar de broma, no, que no sé qué, pero así sucede. O sea los escritos que tú estás tomando de estos pasajes realmente tienen un peso, y a lo mejor es lo que la gente no está consciente, ¿no? De que puede llegar a repetir ciertas líneas de lo que se basan estas escrituras, y pues, la verdad a lo mejor la gente por no saber trata de repetirlas y no sabe lo que está tratando de invocar o de llamar, ¿no? Sí, y te digo, sí es como una concentración de culturas, y de un mundo sobrenatural y sí, del bajo astral, que te das cuenta que es un cóctel de todas estas cosas, y realmente eso es lo que yo creo que hace empezar la película o el cortometraje. Y esto yo creo que fue algo que hizo pesado también para nosotros, eso de empezar a que sucedan cosas raras en la locación, porque sucedieron. Nos empieza a llevar a otras cosas, a llevar a que bendigan la casa, a trabajarse cada quien por su lado, incluso psicológicamente, por todo lo que estábamos viviendo. Todavía no está terminada. El día que salga yo creo que va a ser un trancazo en este sentido cultural. O sea, no sé realmente si va a tener no sé cuántas reproducciones, pero por lo menos también sé que la gente que la vea le vamos a aportar un poquito más de temas históricos, culturales, y le vamos a dejar esa necesidad por adentrarse a la literatura y a la investigación. Y te digo, es lo que yo pretendo siempre con mis seguidores, no dejarlo nada más así como que ya te di algo, sino que órale, vamos a tratar de moverte un poquito el hámster para que tú mismo le sigas dando y saques tus propias conclusiones. Analizarlo. Exacto. Y por ejemplo, ya cuando supongo que ya está en el proceso de hacer una limpia en la casa, limpia ustedes, etcétera. Sí, de hecho pensamos que para seguir rodando tenía que ir alguien a bendecir la casa. Ya hubo personas que no van a estar participando con nosotros. La verdad sí se puso delicado el tema esto de que como que te siguen las energías a la casa. Y tuve que reestructurar otra vez el guión para dejarlo adecuado sin perder ninguna emotividad en este tema del terror, ¿no? La película está dentro de un tema de película de culto, no es como un terror así, sino más bien entra en un género de culto debido a lo que viene siendo la historia y la mitología de estas culturas. Pero sí es muy sobrenatural en el sentido de que aquí no hay un monstruo físico que te ataca, o no sé cómo explicarlo, que salga alguien con una hacha o alguien con una sierra eléctrica, es más hasta psicológicamente muy violenta. Okay. Sí, porque incluso estuve los últimos lives que hicieron es de que fueron varias personas a revisar la casa y miraron que en una de las puertas estaba cerrada con candado y había entraron y había ciertas cenizas o pisadas, lo que te comentaba, ¿no? De que no sabían si cierta a que se están enfrentando, y en base a esto, o sea, pues ya cuando lances la película vas a dar como que ciertas recomendaciones antes de verla, de qué protecciones
algo por el estilo, o simplemente ya es Fíjate el que criterio de la persona? de protección no sé mucho, no sabría decirte yo ponte esto y no te va a pasar nada. Pero lo que sí es de que sí te puede perturbar cuando la veas, o sea, Ajá. eso es real. Te puede perturbar porque te va a dejar pensando, no sé, algunos pasajes que veas ahí en el texto o en el guión, en los diálogos de los actores. Y porque te digo, violentamente, que es, psicológicamente es muy violenta. Por eso te digo que a lo mejor una perturbación de algunos días sí te anda dejando, pero digo, ya es responsabilidad de cada De quien cada quien, ¿no? que la consuma. Exactamente. Sí, digo, más que nada es eso, porque así como lo comentas en un inicio, ¿no? O sea, las cosas buenas existen, o sea, puede existir, no sé, Dios, el Satanás, y todas esas energías si llegan en ocasiones a hacer daño a las personas, y pues más que nada que se quede en la consideración de cada persona que la vea, ¿no? De que tenga cierto cuidado a pues, no llevar a niños, como dices, de que sean puros adultos, y tratar de seguir las recomendaciones que tú les des, ¿no? Digo, para que no pueda pasar que, pues, algo paranormal y se lo lleven, se lo pueden llevar Sí. a sus casas. Dentro de todo esto creo que también la mente, la histeria colectiva y esto, a veces nos juega unas pasadas muy malas, no sé, te quedas pensando y ves cosas donde no las hay, esa es una. La otra también es de que, no sé si conozcas el tema, pero por ejemplo cuando tú piensas Ajá. en algo mucho, como en un Ajá. ser o lo que sea, estás generando algo que se llama tulpa. Ajá. El tulpa es algo que se crea a partir de la conciencia humana, de la mente. Ajá. Esto sucedió en el Tíbet, allá con unos tibetanos, fue una investigadora francesa a ver este tema y haz de cuenta que ella se sacaba de onda porque los tibetanos creaban tulpas, es decir, ellos creaban una persona física a partir de la mente. Incluso ella lo llegó a investigar y ella pasó lo mismo, dice, yo creé mi propio tulpa cuando estuve con ellos. Dice, pero ya al cabo de algunos días tenía conciencia propia y se movía como él quería y todo. Y haz de cuenta que cuando yo empecé a investigar acerca del tulpa, resulta que en México tuvimos varios tulpas. Hubo alguien que se inventó una leyenda y todo el mundo empezó a creer que era real y la mente colectiva te crea materia. Crea O sea, materia. pero haz de cuenta que eso es un tema que no te Muy- lo voy a poder explicar ahorita. Nos llevaría Es unas como muy profundo, ¿no? 2 horas de estar explicando cómo es que la mente crea materia, pero va muy ligado también a la física cuántica. No, No sé si has oído la teoría de la doble rendija. no. Eh, bueno, haz de cuenta que todo el universo se mueve a partir de un observador. Eso también, digo, es un tema muy largo, Muy largo. sobre la física cuántica, pero por ejemplo, a grandes rasgos te lo voy a explicar. Cuando se dieron cuenta cómo el universo cambiaba a partir del espectador, de un ente que observara, es porque las partículas las atravesaban a través de una rendija, un cuadro que tenía pues un hueco, ¿no? Así en forma vertical, y empezaron a levantar partículas para que pegaran en la pared, y si tú avientas las partículas pues se te van a quedar así derechitas, ¿no? Entonces se cuenta que en la teoría de la doble rendija te crean dos agujeros así verticales, empiezan a disparar y en lugar de que las partículas te formen dos líneas, te estaban formando como seis. Y los investigadores no sabían qué era lo que estaba pasando, entonces lo que hicieron fue que pusieron una cámara de video para ver por dónde estaban pasando las partículas, porque generaban seis líneas y nada más debería generar dos. Y resulta que las partículas, se dieron cuenta que las partículas cambiaban a partir de que la cámara los empezó a observar. Y de ahí empezaron a salir un montón de teorías ya de la física cuántica que las puedes utilizar hoy por hoy sin ninguna bronca. O sea, tú generas tu propio universo a partir de tu mente. Y a partir de la observación tuya vas a crear cambios en los que tú quieras. Y eso se da muy común cuando alguien va a hacer un amarre, que vas tú con que no, pues voy a que se van a enamorar de mí, voy a hacer esto. Ajá. Ya desde ahí la mente tuya y la mente de otra persona están creando, o sea, no tiene nada que ver la vela, ni el cordón, ni el listón, ni nada, sino que las dos mentes están creando un solo fin y esos son los que alteran partículas en la física cuántica para hacerlo. De hecho, nosotros en esta realidad físicamente no somos más que vibraciones de energía, porque somos energía y se hace algo físico. Y la conciencia ahí mismo es que va todo bien relacionado. Por ejemplo, hay algunos fantasmas que tú los ves y que físicamente lo ves, lo saludas y todo, y luego vas a su casa y no, pues es que él ya falleció hace un mes. Ah, chingado, pues si yo acabo de ver, ¿no? Es muy, o sea, común. la conciencia se queda viva y la misma conciencia crea materia, eso es a lo que me refiero. Así como la conciencia de alguien que ya no existe te lo crea físicamente,
tu propia conciencia puede generar seres físicamente. Y esto es lo que está creando, por ejemplo, lo que nosotros creamos como dioses antiguos. Incluso he llegado yo a pensar, un tema muy personal, que a lo mejor los demonios que existen o el diablo que conocemos fue creado como un tulpa a manera de una conciencia colectiva, que lo creo. Vamos a suponer, tú a la gente le dices que el diablo no existe, y si toda la gente lo piensa, al último no vas a tener la entidad, porque es algo que creamos físicamente. Va muy por ahí, pero te digo, son temas que son muy largos, ¿no? Esto sí se los voy a hablar, pero ahí en el podcast igual. Ahora tú me acompañas también uno de esos. Sí, porque en la cuna de Judas es de lo que quiero hablar, o sea, física cuántica, demonología, todo esto pues va ligado con la conciencia y cómo crear materia, cómo crear tulpas, todo ese rollo, porque son temas muy largos, o sea, en un ratito no nos sacamos, pero pues, si les dedicamos un programa a todo, sí. Claro que sí. Sí, pues la verdad hay muchos temas de qué hablar, prácticamente con el tiempo ahorita no nos alcanzaría a meternos tan profundo, y la verdad que se nos ha ido ahorita esta hora bien rápido, la verdad sí, se me fue como si fueran 10 minutos. La verdad que sí, hay muchos temas interesantes que platicar contigo, y pues lo dejamos para un segundo episodio. Sí. Con gusto lo puedo acompañarte a colaborar, y ahí lo programamos. La verdad sí, ahorita ya estamos estamos por ya finalizar este podcast. Ya estamos a 1 hora 10 de grabación, y pues la verdad que chido que te hayas dado la vuelta, que hayas aceptado esta invitación. Digo, y sí me gustaría seguir platicando más de temas, digo, como lo comentaste de la física cuántica, pero si no nos alcanzaría ahorita el tiempo, y más que nada sería por este tema, ¿no? Pero pues lo dejamos para la posteridad, y sí, ya lo vamos ahí analizando. Algo que quieras, tus redes sociales, cómo te pueden encontrar en Facebook, Instagram, si tengas. Ahí en Facebook, de hecho Instagram tengo, pero no, la neta ni lo uso. No. Pero por ejemplo en Facebook ni siquiera tengo página, o sea, en mi Facebook personal subo todo tu contenido. La única que sí hizo una página fue del tema de la cuna de Judas, el podcast. Ahí se pueden verlo, porque ese es un tema como que es muy por una sola línea, ¿no? De fenómenos paranormales, de cosas extrañas, de asesinatos, de asesinos seriales, de estos temas de física cuántica, de reencarnación, todos esos temas de ufología. Entonces sí los voy a meter ahí en la cuna de Judas. Así la encuentran en la página en internet, nada más le ponen la cuna de Judas y los va a mandar ahí en Facebook, los va a mandar a Facebook. Y ahí estoy subiendo contenido. De hecho creo un canal de YouTube para la cuna de Judas, que todavía ni siquiera le doy difusión, o sea, nada más subí el video y todavía ni siquiera acomodo el canal ni nada, pero pues ahí les voy a mantener al tanto. Igual ahí le digo, pues ya, Sergio Eduardo Quiroz, y ya con eso ahí encuentran contenido mío. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Sergio, por este tiempo, por este espacio que nos diste. Y al igual, hoy también voy a estar, busquen el canal /web se llama, y van a, estoy como tú, apenas estoy iniciando en esto, sí. Estoy creando ya el banners, etcétera, pero métanse y denle, suscríbanse, cliquen en la campanita para que reciban todas las notificaciones, igualmente al podcast de Sergio, y bueno, nos estamos viendo en un siguiente episodio. Muchas gracias por acompañarnos en compañía de Sergio, y pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.